Buenas noches. Buenas noches con todos los asistentes. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas el día de ayer. Hoy, como todas las semanas, continuamos con nuestra sesión sobre innovación abierta. El día de hoy tenemos a una invitada especial, que ella es Paulina Becerra. Un momento, no. Ella es, bueno, le voy a hacer una pequeña presentación. Magíster Paulina Becerra, diseñadora industrial, magíster en ciencia, tecnología, sociedad, candidata a doctora en bioingeniería. Desde el año 2000 es docente de grado y posgrado, tanto en modalidad tradicional como virtual en universidades públicas y privadas. Desde 2004 es consultora en diseño estratégico e innovación. Desde 2012 se desempeña como coordinadora del programa de innovación en el marco de la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNQ. Coordinó el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro Metropolitano de Diseño, dependiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el año 2004 y 2008. Fue consultora internacional en el proceso de planificación estratégica del conglomerado de diseño en Montevideo, Uruguay, en el proceso de dinamización de emprendedores creativos en Concepción, Chile, en Corfo, y en el armado del plan estratégico del Centro de Design de Recife, en Brasil. Muy bien, actualmente te doy el pase, Paulina, para que inicies con la sesión del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias David, gracias por la presentación y gracias a todos los que están conectados hoy para esta clase. Eh, el día de hoy me toca hablar un poco sobre marcos metodológicos para trabajar con innovación abierta, con innovación en general, pero en particular con innovación abierta para acompañar a los equipos de trabajo en el desafío de implementar este tipo de procesos. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve, Paulina, tu pantalla. Sí, perfecto. Bien, voy a quitar esto para que no me moleste. Eh, bueno, como decía, en el día de hoy voy a conversar un poco sobre este concepto de metodologías ágiles para impulsar procesos de innovación abierta, y esto está situado, digamos, en un contexto que tiene sus particularidades, ¿no? Que tiene sus características muy específicas, ¿no? Siempre comienzo este tipo de charlas hablando del contexto que nos toca atravesar y en general, cuando hablamos de estos contextos que son muy dinámicos, que son cambiantes, podemos decir o podemos señalar que a veces para las organizaciones, para los profesionales, para las instituciones que tienen que trabajar en este tipo de proyectos, esta velocidad de cambio y esta cantidad de componentes que están en juego en los procesos de innovación y innovación abierta en particular, pueden resultar ciertamente abrumadores, en el sentido de que nos obliga a tomar decisiones que son rápidas, pero que al mismo tiempo tienen un alto nivel de incertidumbre y también plantean riesgos para los proyectos que no siempre son fáciles de entender o de abordar. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo las metodologías de trabajo y cómo los modelos de abordaje de estos procesos nos pueden ayudar a atravesar ese contexto y acompañar a los equipos en el accionamiento sobre esas situaciones o esos contextos en particular. Entonces, para caracterizar un poco mejor estos contextos, me voy a apoyar en dos conceptos, en dos planteos que se hicieron en distintos momentos. El primero es
posterior a la posguerra, ¿no? Y que de alguna forma describía a este tipo de contextos como contextos que son volátiles, es decir, que cambian muy rápidamente en el tiempo, que son inciertos porque no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder a continuación. Son complejos porque hay múltiples variables en juego y esas variables se, se ponen en juego, se cruzan y se interactúan entre sí de maneras muy, muy diferentes, y al mismo tiempo son ambiguos, ¿no? Eh, es lo que decimos un contexto, se llama por las siglas en inglés, es el entorno buca, esta idea de lo general. Eh, pero hace poquito, en la pospandemia, se planteó otra descripción de estos contextos, que por la sigla en inglés se llama brittle, que habla de que además estos contextos son frágiles porque están en constante cambio, son ansiosos o son, sí, necesitamos actuar sobre las personas, perdón, ahí se traba, está, no son lineales y además son incomprensibles o son difíciles de alcanzar una comprensión compleja respecto de ese contexto. Entonces, podríamos decir que estas dos maneras de describir los contextos de alguna forma agregan esta mirada de el tipo de desafíos que se enfrentan las organizaciones al momento de trabajar con procesos de innovación, y en procesos de innovación abierta se agrega un componente que es el componente de alineación de las expectativas, de las motivaciones y de los objetivos entre varias organizaciones que están cooperando, coordinando sus esfuerzos para lograr un resultado determinado. Entonces, de alguna forma, en los últimos años se estuvo discutiendo bastante si estas maneras de describir el contexto eran suficientes, digamos, para hablar del contexto, pero podríamos decir que este contexto buca o bica por las siglas en español está hablando más bien de la naturaleza del entorno y de las características del contexto en el cual se va a dar la innovación, mientras que el brittle o el otro marco, digamos, conceptual para describir los contextos actuales, habla más bien de las reacciones humanas y de la fragilidad de los sistemas sobre los cuales las personas operamos. Entonces, en vez de hablar de si es un marco conceptual o el otro que nos ayuda a entender el entorno, más bien podríamos pensar que son dos descripciones acumulativas, dos descripciones que nos permiten entender eh, distintas características de esos contextos y que de alguna forma se combinan o hacen, si se quiere, más compleja esta necesidad de trabajar en la innovación. Uno de los problemas de este tipo de contextos, que son cada vez más desafiantes para las organizaciones y para los profesionales, es que muchas veces tiende a la inacción, ¿no? Es la necesidad de tener cierta certeza, de tener cierta seguridad sobre la manera de actuar en esos contextos, hace que las organizaciones y los profesionales prefieran detener exactamente, no sé quién es, Agroexporta, perdón, que no aparece el nombre, pero dice hay un contexto asociado con las dificultades y en realidad está asociado principalmente con la incertidumbre y con el riesgo, ¿no? Es en el fondo lo que sucede es que mientras menos conocemos, mientras menos sensación de control tenemos sobre ese contexto, mayor es la idea de riesgo, ¿no? La idea de me puedo equivocar o puede salir mal esto que yo estoy planteando. Y eso puede ser un gran obstáculo para la innovación y por supuesto para la innovación abierta mucho más, porque además tenemos que tener una comprensión conjunta de estas necesidades, de estas motivaciones, de estas expectativas para los distintos actores que participan en el proceso. Entonces,
lo que buscamos en el fondo son maneras, modos de abordar estos procesos que nos ayuden a ir entendiendo esas dinámicas de trabajo a medida que nos movemos, ¿sí? Es decir, poder actuar sobre el entorno sin esperar un diagnóstico totalmente riguroso, extensivo y exhaustivo de lo que sucede, sino trabajar con la incertidumbre y con el riesgo como parte de las definiciones del proceso. En la analogía, Parece perdón. Perdón. Si quieren hacer preguntas, hago un paréntesis, preguntas, comentarios o consultas o lo que sea, pueden escribir en el chat o obviamente pueden levantar la mano o abrir el micrófono y hacerlas abiertamente, así que interrúmpanme todas las veces que ustedes consideren necesario, no hay ningún problema. Decía entonces que un poco el objetivo de los marcos metodológicos o la expectativa que nosotros tenemos con los marcos metodológicos son, es poder contar con herramientas y con procesos o con estructuras de procesos que nos ayuden a movernos en estos entornos que son tan inciertos. Y la analogía que yo suelo utilizar es como esto de movernos con una linterna en la neblina, ¿no? Vamos iluminando pedacitos del contexto, pedacitos del problema, de la situación en la que queremos trabajar, a medida que vamos avanzando y en la medida que nos vamos encontrando con obstáculos o con caminos cerrados, podemos seguir trabajando con esa información que va llegando con el movimiento de los proyectos y de las organizaciones. Entonces, ahí es donde viene este concepto, esta idea de metodologías ágiles, de buscar marcos metodológicos que nos ayuden a transitar estos entornos complejos o estos entornos que son tan dinámicos. Y podríamos decir, probablemente ustedes ya conocen algunas de estas metodologías, ya han oído hablar de qué se trata, pero de alguna forma este título general de metodologías ágiles hace referencia a un conjunto bastante amplio de métodos y de herramientas que se ponen en juego en estos procesos de innovación abierta y que de alguna forma nos proponen, nos permiten adaptar la manera en la que trabajamos a las condiciones del proyecto. Es decir, no es la metodología la que define el camino que va a ser el proyecto, sino que la metodología nos ayuda a transitar un contexto que es bastante dinámico, incierto, complejo, ambiguo, frágil, etcétera, etcétera. Todas estas definiciones que dábamos en este contexto, sin quedarnos paralizados, sin esperar que tener una comprensión holística o completamente definida de lo que sucede en ese contexto. Sí, es importante entender que lo que queremos es poner de alguna forma el foco en las personas, en el sentido que estas metodologías nos proponen, nos prometen, por decirlo así, potenciar a las personas que tenemos dentro de los equipos de trabajo y hacer un uso lo más inteligente posible de su conocimiento, de sus recursos, de sus capacidades, para ponerlos en juego en esos procesos de innovación. Entonces, en algún sentido, estas metodologías ágiles lo que buscan es aportar en primer lugar, una planificación flexible, es decir, contar con una estructura de trabajo, con un proceso relativamente definido, que tenga etapas, que tenga roles, que tenga herramientas concretas para ordenar las conversaciones, las discusiones y las etapas de trabajo, en una lógica que puede modificar su dinámica a medida que vamos avanzando en los proyectos y atendiendo a los cambios de esos entornos. Si nosotros partimos de esta idea de que tenemos un entorno que es muy dinámico y que tiene características cambiantes, no podemos negar esos cambios a través de lo que dura un proyecto. Probablemente ustedes hayan hablado de esto también, los proyectos de innovación abierta suelen ser procesos relativamente largos en el sentido de que hay etapas de entendimiento, etapas de generación de alternativas, etapas de testeo, de validación de esas iniciativas, y un proceso de innovación abierta puede
llevar un año, por ejemplo. Y lo que nosotros estamos viendo es que el contexto de esos proyectos en un año puede cambiar radicalmente, no solo con el ejemplo de la pandemia, en donde se vio un cambio abrupto entre un momento cero y un momento uno cuando estaba declarada la cuarentena, por ejemplo, sino también cambios que están asociados con las dinámicas de mercado, con las señales tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la evolución de la inteligencia artificial ha sido en los últimos años algo realmente disruptivo y de alguna forma esos 6 meses, esos 7 meses de distancia entre que uno comienza un proyecto y que tiene algún resultado, puede modificar la percepción del tipo de soluciones con las que podemos contar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta idea de planificar como con un concepto de hoja de ruta, más que con una idea de un plan a seguir minucioso y del cual no podemos desviarnos, ¿no? Entonces, uno de los primeros puntos es la planificación flexible. El segundo punto es la autoorganización y que precisamente tiene que ver con esta mirada de poner el foco en las personas y de tratar de potenciar lo que estas personas que son parte del equipo traen al proyecto. Entonces, buscamos que ese equipo de trabajo sea el que defina de qué manera va a utilizar los recursos, el tiempo, los procesos y lo que tiene disponible para cada una de las etapas de trabajo. Y por lo tanto necesitamos potenciar esta capacidad de toma de decisión minuto a minuto, digamos, o momento a momento en cada una de las etapas del proceso, confiando en que ese criterio profesional va a poder distinguir entre lo que es importante, lo que es urgente y lo que es contingente, ¿sí? Qué cosas creemos que podrían funcionar, pero llegado a un determinado momento podemos considerar que no son necesarias o que no son pertinentes para ese momento o esa situación. Eh, Antonio plantea acá en el comentario, dice, puede ser autoorganización del equipo debido a los cambios. Sí, por supuesto, a los cambios del entorno e incluso a los cambios internos del equipo. Una de las cosas que también es interesante, quizás más adelante puedo profundizar un poquito más, pero es que también tenemos que atender a la rotación interna de los equipos. Vivimos un contexto en donde a veces es difícil sostener estructuras de equipo permanentes, porque precisamente las personas van buscando caminos diferentes para sus propios desafíos y tenemos que también poder adaptarnos a esos cambios dentro de los propios equipos como una alternativa por supuesto que lo ideal sería mantener el equipo de trabajo durante todo el proceso de innovación o durante la mayor parte de las etapas del proceso de innovación, pero sabemos que eso también puede cambiar y eso es importante que, digamos, que el equipo o los líderes de esos equipos sepan gestionar esas modificaciones, tanto del entorno externo como del entorno interno de trabajo dentro del proyecto. El tercer punto, que es muy importante, es el foco en las entregas de valor en cortos plazos, y esto tiene que ver también con la idea de planificación flexible, es decir, lo que buscamos es tener resultados que nos permitan confirmar que el camino que estamos haciendo es el camino correcto, es el camino adecuado y al mismo tiempo validar que el valor que ese equipo está produciendo es el valor adecuado para las necesidades del entorno. Tener más hitos o más entregables o más componentes en el corto plazo nos da más oportunidades también de validación en el contexto. Y eso mitiga, por decirlo así, la incertidumbre, porque vamos confirmando o reconfirmando el rumbo del proyecto a medida que vamos avanzando y que vamos entregando ese valor en el entorno. Entonces, esto también es, de alguna forma, interesante porque es una de las maneras de bajar el riesgo del proyecto, es poder tener esta ida y vuelta, hay como dice Antonio o Wilson que pregunta en el chat, el feedback interno, dice Antonio, pero también el feedback con el mercado, con los usuarios o los destinatarios potenciales de las soluciones que estamos intentando desarrollar.
En todo caso, esos loops de retroalimentación, mientras más, ahora lo vamos a ver, pero mientras más frecuentes sean, más posibilidades de aprendizaje tiene ese equipo de trabajo y por lo tanto más oportunidades de reencauzar la energía hacia lo que verdaderamente agrega valor tiene, ¿no? Porque es precisamente vamos haciendo, si se quiere, una ecualización entre la capacidad de producir valor de un equipo de trabajo y las necesidades o las expectativas que tiene el destinatario, el grupo destinatario de estas soluciones en el contexto. Eh, como decía recién, esta idea de la entrega en tiempos cortos, de la autoorganización y de la planificación flexible están asociadas con la búsqueda de la mejora continua a través del aprendizaje, porque lo que queremos o lo que la agilidad viene a proponer es que el motor de la innovación está asociado con la capacidad de aprender. Y esa capacidad de aprender del equipo que busca soluciones está alimentada precisamente por estos ciclos de retroalimentación cada vez más frecuentes y al mismo tiempo por digamos, la coordinación de los recursos y de los distintos actores que forman parte del equipo en una discusión profunda de cómo se piensan esas soluciones. Esta lógica de aprender, de mejorar continuamente a través del aprendizaje, al mismo tiempo alimenta otro de los componentes que vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con la mentalidad o con la cultura organizacional y cómo esa retroalimentación nos ayuda a ser más ágiles en el sentido general. Bien, como decía, estas metodologías ágiles buscan entonces estimular una manera de trabajo que nos ayude a avanzar en estos contextos de incertidumbre, que nos ayude a iluminar esta neblina en la que nos estamos moviendo y también compartir ese desafío, apoyarnos en ese desafío con las habilidades complementarias que nos ofrecen otras organizaciones. El objetivo entonces de las metodologías o de esta lógica de trabajo es, en principio, partir de una planificación que nos lleve a la acción, como decía, que evite o que esquive un poco esa inacción, esa parálisis eh, que nos puede agarrar, por decirlo así, cuando no entendemos del todo los cambios del entorno, cuando ese entorno se vuelve abrumador. Entonces necesitamos planificar o trabajar con metodologías que nos ayuden a definir una visión y una estrategia de acción, una táctica también de acción que sea, eh, digamos, viable para el equipo de trabajo, pero que al mismo tiempo nos motive a movernos dentro de ese entorno. Entonces, esta planificación nos tiene que llevar a la acción, esa acción tiene que estar asociada con procesos de aprendizaje, es decir, que actuamos, vemos el efecto que genera esa acción en el entorno, ese efecto puede tener que ver con dinámicas, como decíamos recién o como decían en el chat, con dinámicas internas, es decir, cómo nos sentimos como equipo de trabajo avanzando de esta manera o trabajando con estas metodologías y al mismo tiempo cómo estos resultados se reflejan en reacciones o en respuestas del contexto para el cual estamos buscando estas soluciones, de qué tipo de respuestas obtenemos de esos usuarios, de esos destinatarios de las soluciones, para poder recoger esos aprendizajes y realimentar el proceso de innovación teniendo en cuenta esos ajustes, esas modificaciones y esas necesidades que son dinámicas también. Porque otra de las cosas que sucede en este contexto es que, de vuelta, en un proceso de 6 meses o de un año, nosotros podemos levantar o relevar las necesidades de un grupo relevante en un momento determinado, en el momento cero, pero esas necesidades, a medida que el entorno va cambiando, también se van modificando y si nosotros congelamos esas necesidades en el momento cero, es probable que cuando entreguemos la solución en el momento, en el mes 12 o en el mes 6, esa solución no termine calzando del todo en esas necesidades. Entonces, lo importante también es tener este acercamiento, esta mirada experimental que nos permita generar estos puntos de contacto, generar estos momentos de interacción
que nos ayuden a mantener la información actualizada respecto de lo que ese entorno necesita y de lo que esas necesidades de las personas plantean al equipo de trabajo. Entonces, este segundo paso, que es actuar para aprender, es una de las claves de este conjunto de metodologías ágiles y el objetivo es que ese aprendizaje se transforme en una ganancia, en un beneficio para ese equipo de trabajo y alimente la cultura y la manera de trabajar, el abordaje del trabajo de estas personas. Entonces, el ciclo de alguna forma empieza con esa planificación, entendiendo el proceso como un proceso, como un objetivo, como guiado por un objetivo. Muchas veces utilizamos la analogía de la planificación de los viajes o de la planificación de una excursión en un entorno natural que nosotros no podemos conocer del todo, y esa planificación se plantea como una hoja de ruta, y esa hoja de ruta va a ir cambiando en tanto y en cuanto cambien las condiciones meteorológicas, nos encontremos con obstáculos, digamos, con nuestras ganas de avanzar un día o no, de descansar, etcétera, etcétera. Y eso es parte de esta lógica de planificación ágil. Es poder darle lugar, poder darle espacio a esos cambios del entorno y a esas modificaciones que van a suceder, por más que no nos gusten, que van a suceder en el entorno. Entonces, esa planificación nos tiene que ayudar a movernos, ese accionamiento sobre los problemas y las necesidades tiene que retroalimentarse con aprendizajes y con evidencias que nos ayuden a confirmar o a refutar aquello que nosotros estamos proponiendo como soluciones parciales o totales de un problema. Y ese aprendizaje es el que se va a transformar en una capacidad de las organizaciones de mantenerse activo, vigente y estable en estos contextos un poco turbulentos en los que nos toca trabajar. En esta lógica, yo suelo usar una analogía que también es interesante. Necesitamos dos componentes. Imagino que ustedes deben haber utilizado alguna vez en su vida estos pegamentos que vienen en dos pomitos y yo los tengo que mezclar para que esto funcione adecuadamente. Y como todos sabemos, si pongo mucho de un pomo y poco del otro, el pegamento no funciona y por lo tanto tengo que equilibrar un poco esas cantidades. Y estas dos componentes, digamos, de las metodologías ágiles que son necesarios para avanzar en estos procesos son lo que llamamos el mindset y los frameworks. El mindset, de alguna forma, está asociado, voy a avanzar un poquito, el mindset está asociado con la, la mentalidad, los modelos mentales y los modelos de comportamiento de las personas que componen los equipos de todos esos actores involucrados, de manera que se alineen la forma de trabajar, la predisposición de esas personas con estos objetivos de trabajo, es decir, con esta idea de planificación flexible, de autoorganización, del foco puesto en los resultados de corto plazo, de estimular y potenciar a las personas que participan de esos procesos para poder alinearlos con ese propósito que lo que estamos intentando conseguir es obtener un resultado innovador que al mismo tiempo aborde desafíos que están en un contexto de innovación abierta. Este mindset, ¿cómo se podría describir de alguna forma el mindset necesario para trabajar en este tipo de procesos? Decimos, tiene una visión centrada en las personas porque lo que queremos es producir valor para estos destinatarios, para estas personas que, eh, que motivan nuestra acción desde las organizaciones que participan de los procesos de innovación abierta, una predisposición a la colaboración, claves para poder cooperar y para poder potenciar los recursos que las distintas organizaciones tienen dentro de los procesos de innovación abierta. Entonces, sobre todo en los procesos de innovación en general necesitamos colaborar y co-crear, pero en los procesos de innovación abierta esta colaboración se vuelve crítica. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la complementación de recursos
entre dos o más organizaciones que están enfrentando un desafío conjunto y colectivo, poniendo en juego sus recursos, sus saberes, sus habilidades, sus capacidades para resolver ese problema en particular y obviamente trayendo a esa cooperación o a esa colaboración sus capacidades y sus paquetes tecnológicos para combinarlos e impulsar soluciones hacia ese contexto. Y obviamente tenemos que tener foco en los resultados porque es parte de esta lógica de trabajo de poder entregar un resultado que sea testeable, que sea tangible, que sea experimentable por los destinatarios de estas soluciones para poder precisamente levantar ese aprendizaje y retroalimentar el proceso con esa información. Entonces, cuando hablamos de mindset, hablamos de la predisposición y la cultura asociada con esta manera de trabajar con la agilidad y que, por supuesto, implica la comprensión de trabajar con la incertidumbre, de trabajar con los riesgos, de no evitar, digamos, que es distinto del modo tradicional de pensar soluciones, que tiene que ver con asegurar condiciones y características asociadas con esa manera de trabajar. En particular, esta mirada del mindset, diríamos, en estos procesos de innovación abierta, implica enfrentar distintos desafíos dentro de los procesos de innovación que tienen que ver con incertidumbres en muchísimos campos. Entonces, en principio, uno de los primeros campos, de las primeras áreas de incertidumbre es definir una visión conjunta, que es en general el punto de partida para los procesos de innovación abierta, el tipo de resultados eh, que queremos impulsar en esta lógica y que esto implica entender los contextos, las metodologías, explorar problemas, definir propósitos. Todo esto es parte de la discusión inicial de los procesos de innovación abierta y tiene que haber una instancia en donde nosotros podamos coordinar esta mirada conjunta y que permita setear esta mirada en el tiempo. Después tenemos que definir este contexto de negocio, que es decir, cómo vamos a sostener los recursos para validar o escalar estas soluciones en el tiempo, cómo vamos a alinearlo con los propósitos de las distintas organizaciones que participan dentro de este contexto, de este proceso de innovación abierta. También trabajar con desafíos que tienen que ver con la organización, que es cómo gestionamos los recursos, la eficiencia y la eficacia, el portafolio de las distintas organizaciones, cómo trabajamos con estas herramientas para poder impulsar las soluciones en el contexto. Y finalmente, otro de los objetivos es entregar estas soluciones en el tiempo, con lo cual necesitamos combinar distintos componentes de mindset, de predisposición y de preparación eh, para poder abordar esto de manera conjunta. Entonces ahora les voy a proponer un ejercicio muy sencillo, muy concreto, que es entendiendo esta definición de mindset como la mentalidad, la predisposición o los aspectos culturales que tienen que ver con los procesos de innovación abierta, les voy a pedir que escriban en el chat o si quieren los pueden decir con el micrófono abierto. ¿Cuáles son para ustedes las habilidades, las capacidades, digamos, los skills, las habilidades blandas, por decirlo así, que necesitamos en las personas que van a conformar equipos que van a trabajar en estos procesos de innovación abierta? ¿Se animan a poner 4 o 5 características en el chat? Voy a dejar de compartir un segundo, así puedo leer mejor los comentarios. Antonio dice liderazgo con horizontalidad. Muy bien, el rol de los líderes es muy importante porque en el fondo son los que van a canalizar o encauzar esa energía que traen los distintos integrantes de los equipos de innovación
hacia un determinado resultado. La horizontalidad es otro componente que tiene que ver con la innovación abierta, que está asociado con reconocer el expertise de cada uno de los participantes de ese proceso en un proceso conjunto. Carlos dice empatía y articulación. Empatía, acá hay una doble empatía, Carlos, no sé si lo decís en ese sentido, pero una empatía de los equipos de innovación hacia los, los destinatarios o los beneficiarios de las soluciones en los que queremos impactar, pero también empatía entre las organizaciones y los integrantes de los equipos de innovación, que son los que de alguna forma también están sujetos a esos cambios del entorno y a esas necesidades, digamos, del proyecto. Y entiendo que la articulación tiene que ver con la cooperación y con hacer un uso inteligente de los recursos que tenemos a mano. Jorge dice liderazgo y trabajo en equipo, empatía y colaboración, muy bien. El liderazgo, un poquito ya hablamos, el trabajo en equipo es esta idea de la colaboración, ¿no? De que somos parte de un conjunto, esta mirada sistémica de los equipos, la manera de pensar eh, en la construcción colectiva como un camino para ampliar, por un lado, las capacidades de entendimiento de esos contextos, de esos contextos tan complejos, pero al mismo tiempo el unir fuerzas para lograr resultados que son mayores de los que podríamos lograr individualmente. Jefferson dice liderazgo, empatía y trabajo articulado. Antonio agrega resiliencia, muy bien, esta idea de la resiliencia es trabajar con el aprendizaje, es tomar el aprendizaje como parte de nuestra manera de, de, de avanzar en el proyecto. Jefferson agrega muy bien mentalidad emprendedora, esta idea de qué sería lo emprendedor, ¿no? Acá la pregunta, ¿alguno se anima a definir qué es la mentalidad emprendedora? Porque acá estamos hablando como de un mindset que tiene otros componentes que son súper interesantes. No sé, Jefferson, si te animás a dar una definición. Dice que haya mentalidad colaborativa, curiosidad e interés por aprender, además de la tolerancia a la incertidumbre y la adaptabilidad a los cambios del mundo moderno. Bien, leo esto, David, es súper interesante y digo, es muy complejo lograr que todos estemos predispuestos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo una mentalidad colaborativa, soy curioso, tengo interés por aprender y además tolero la incertidumbre y la adaptabilidad? Yo creo que todos estamos preparados para cierta tolerancia a la incertidumbre, pero cuando estamos en un contexto tan cambiante, a veces esa tolerancia se vuelve un poco corta, ¿no? Es como que nos cuesta y la tenemos que trabajar mucho. Y, y además, esta idea de que aparecen obstáculos todo el tiempo, ¿no? Esa capacidad de enfrentar a las frustraciones por esos cambios del entorno, creo que es algo también crítico, es clave y que nos ayuda un poco a apoyarnos entre nosotros. Hay otra cosa que no la tengo en la presentación, pero que está asociado con estas cosas que ustedes están mencionando, que me parece súper importante, que es entender la, la coordinación de los expertise o esta idea de lo colaborativo, no solamente como como una acción colectiva, es decir, reunirnos, sino también buscar complementariedad y poder conectar capacidades y conocimientos diferentes para tener una mayor cobertura del entorno. Esto, por ejemplo, lo podríamos, yo siempre lo cuento con un ejemplo, a mis estudiantes de grado se los cuento con un ejemplo, como diciendo, cada uno de nosotros tiene una formación y tiene digamos, una capacidad de analizar y de actuar en el entorno de acuerdo a la formación y al conocimiento que tiene. Entonces, es como si cada uno de nosotros tuviera una linterna en la mano que nos permite iluminar una parte del contexto. Ahora, si yo me paro en un entorno altamente cambiante, el haz de luz de mi linterna va a cubrir una porción
determinada de ese contexto. Pero si al lado mío se para alguien con una linterna igual e ilumina ese entorno, lo que vamos a hacer es ir ampliando la capacidad de ver ese entorno de una manera más compleja y, por supuesto, incorporar dentro del proyecto esos pedacitos que se van iluminando. Probablemente con un equipo de trabajo ágil, que son equipos relativamente pequeños, no vamos a poder iluminar por completo ese entorno, es decir, no vamos a poder pensar que esas linternas nos van a servir para iluminar todos los problemas y todas las situaciones que aparecen en ese entorno, pero sí es cierto que juntos vamos a poder tener una mirada mucho más completa y más interesante de esos entornos, y nos va a permitir actuar de una manera diferente. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos también de la complementariedad y de los equipos ágiles, que es traer miradas diversas. Eh, y con esa diversidad apoyarnos y acompañar el proceso de innovación para obtener soluciones que sean también diversas y que cubran diferentes contextos de esos entornos. Carlos agrega saber transmitir la idea del objetivo de la innovación en mejorar el entorno y las condiciones socioeconómicas. Totalmente, eso tiene que ver con el foco en los resultados. Y Antonio dice, si no hay proactividad estamos fritos. Exactamente, eso es uno de los componentes, que es estar dispuestos a actuar, que no solo a pensar, a reflexionar, sino a ir a la práctica. Muchas veces en los procesos de innovación encontramos cierta zona de confort en el momento en el que estamos pensando soluciones, pero después suele ser bastante difícil pasar a la práctica, es decir, pasar a la experimentación de esas soluciones y de poner en práctica esas ideas que nosotros tenemos asociadas con los procesos de innovación. Bien, voy a volver un segundo a la presentación para retomar un poquito en este contexto. De todas maneras, si quieren seguir agregando comentarios, creo que ahí los voy a poder leer. Bien, decía entonces, uno de los componentes es el mindset, es esta idea de las habilidades o las capacidades que necesitamos en las personas para poder integrarse a los equipos de trabajo, pero por otro lado tenemos que tener el otro componente, el otro pomo de nuestro pegamento, que son los frameworks. El framework es básicamente una forma de trabajar, el way of working o la estructura de trabajo que va a canalizar toda esa energía, toda esa capacidad de producir innovación de las personas en un proyecto o en un resultado concreto. Y estas formas de trabajar están compuestas por definiciones metodológicas, etapas, herramientas, momentos, dinámicas, estructuras, etcétera. Ahí está el conjunto de herramientas dinámicas que nos permite avanzar en esos procesos de discusión y de colaboración, y también la definición de roles y responsabilidades. Hace un rato hablábamos de horizontalidad, que déjenme un segundito, Antonio mencionaba, ¿no?, esta idea de horizontalidad. Es clave la idea de horizontalidad, pero dentro de la horizontalidad también tenemos que considerar que hay expertise específicas de determinados roles que pueden ser importantes mantener durante los procesos para que esa acción colectiva nos lleve, nos oriente hacia un resultado concreto. Entonces, no necesariamente que exista una estructura universal, horizontal, significa que vamos a desconocer o que no vamos a asignar roles o que no vamos a asignar responsabilidades, sino todo lo contrario. Lo que necesitamos entender es cuál es la particularidad que cada una de las personas del equipo va a traer a ese equipo de trabajo, qué responsabilidad tiene dentro del equipo de trabajo y de qué manera esa responsabilidad se complementa con la responsabilidad de otro miembro del equipo de trabajo para cubrir ese rango de actividades o de necesidades que tiene el proyecto de innovación. Entonces, de alguna forma, los frameworks vienen a ordenar y a canalizar la energía del equipo de trabajo hacia un resultado. De nuevo, usando la analogía del pegamento, si tenemos mucho mindset, si tenemos un conjunto de personas muy motivadas, muy predispuestas, muy proactivas, con una mentalidad muy abierta,
pero no tenemos una estructura de trabajo, es posible que lo que suceda es que hay una gran explosión de creatividad, pero esa creatividad no se cataliza en resultados concretos que nosotros podamos practicar. Entonces necesitamos que la metodología de alguna forma ayude a llevar esa energía hacia un resultado concreto y practicable. Entonces, en esta lógica de los frameworks de trabajo, lo que vamos a ver es cómo estas metodologías que ustedes entiendo que ya medianamente conocen, se pueden ir organizando en, los distintos momentos o en los distintos procesos eh, dentro de una lógica de trabajo. Ustedes saben que dentro de este paquete que llamamos metodologías ágiles, tenemos distintos marcos metodológicos que tienen utilidad en determinados momentos del proceso, pero estos marcos metodológicos, si bien son metodologías, por decirlo así, bastante estructuradas, no son metodologías que sean normativas, en el sentido de que no tengo que seguir paso a paso tal cual una guía o un manual, sino que son más bien orientadoras de las actividades y estructuradoras de las acciones de los equipos de trabajo. Estas metodologías parece que son muy modernas, pero en realidad se remontan a métodos y a procesos que son muy, muy antiguos. Voy a pasar muy rápido esta parte para no aburrirlos y quizás algo de esto ya vieron, pero sí tratar de traer la idea de que estas metodologías ágiles en realidad tienen su origen en el sistema de producción de Toyota de mediados del siglo pasado, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y que empiezan con esta idea de la autoorganización de los equipos como una herramienta para estimular el aprendizaje y la mejora continua. Eh, entonces, ahí aparece exactamente, Lena dice Lean Manufacturing, y es esta idea de cómo aprendemos en la práctica, cómo aprendemos a partir del trabajo. Esta idea del Lean Manufacturing se combina hacia fines de los 90 con otra rama que viene del lado, esto viene de la manufactura de producto físico, con otra rama que es la rama Agile, que viene del lado de la producción de software, ¿sí? De la manera en la que se piensan sistemas informáticos que operan sobre lo que hoy llamaríamos herramientas digitales de interacción. Perdón, ¿cómo? Perdón. Se abrió un micrófono, pensé que iban a preguntar algo. Entonces, esta idea del Lean Manufacturing se combina con la idea de agilidad o de Agile, y aparece este concepto de Lean que ya no es exclusivo de la producción de manufactura, sino que se aplica a esta idea de buscar el uso del mínimo recurso, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto un poquito más limpio? Lean, saben que significa magro, que significa limpio, en el sentido de eliminar el desperdicio o la pérdida de tiempo. Entonces, esto empieza a combinarse con la lógica agile de programación, y al mismo tiempo se combina hacia principios de los 2000 con el movimiento startup de Silicon Valley. Sí, exactamente, sin grasa o sin desperdicio. Y se combina, como decía, con este surgimiento, esta lógica del startup del Silicon Valley y la creación de empresas tecnológicas que operan sobre entornos altamente cambiantes. Lo que viene a traer un poco este movimiento startup es la mirada asociada con poder poner en marcha un negocio sin tener absolutamente todos los conocimientos y todas las condiciones totalmente controladas de ese entorno. Bien, buenísimo ahí el comentario de Elena asociado a esta idea de que Lean Startup, que es este librito de Eric Ries, que es el nombre de la metodología, en realidad tiene su raíz en la teoría que desarrolla Steve Blank un poquito antes. De hecho, fue alumno de Steve Blank, Eric Ries, y ahí es donde le da forma a este método de trabajo.
Bien, y ahí se combina con otra cosa que ustedes ya vieron, que es esta herramienta de Design Thinking, que es otro, digamos, otro marco metodológico asociado con el diseño y con la mirada de desarrollo de productos que de a poquito se va extendiendo hacia la lógica del diseño. Perdón, se me desconfiguró un poco la pantalla. ¿Siguen viendo ustedes la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. Perfecto, sí se ve. perfecto. Perdón, pero me salió un mensaje raro de la pantalla. Y decía que viene con esta mirada del design thinking que ya ustedes conversaron, pero que sale de la idea de producto y empieza a pasar hacia la lógica de la estrategia. Un poco en esta mirada de las metodologías, nosotros lo que vemos es una combinación de distintas herramientas metodológicas para cubrir un ciclo completo de innovación. ¿Qué significa esto? Que no hay una única metodología que nos acompañe durante todo el proceso. Y hasta acá voy a detener un segundito esta, esta pantalla para, para para preguntarles a ustedes, entiendo que ustedes ya vieron un poco estas metodologías o una introducción a estas metodologías, ahora vamos a hacer un poquito un cierre del ciclo, pero ¿qué cosas vieron ustedes en términos de cuáles son los contextos a los que se aplica cada una de estas metodologías? Hace un ratito me decía el equipo de Hero Startup que ya habían visto Design Thinking, Lean Startup, Customer Journey Map, algunas otras metodologías que aparecían en esta lógica. Algunas son herramientas y otras son metodologías o marcos metodológicos. Ahora vamos a ver que hay muchísimos más, pero quería un poquito dar el espacio para que ustedes me cuenten si trabajaron con alguna de estas metodologías y cuáles son las limitaciones que ustedes consideran que tienen estos paquetes metodológicos en distintas instancias de los proyectos. ¿Alguno se anima a contar un poquito esa experiencia? ¿No? ¿Nadie trabajó con estas metodologías? ¿No aplicaron en ningún proyecto ninguna de estas herramientas todavía? ¿O qué es lo que vieron? Por ejemplo, Design Thinking. ¿En qué situaciones creen ustedes que se aplica esa metodología? Irving dice, en el caso de Design Thinking se puede usar para un rediseño. Bien, ¿qué significa un rediseño? Que hay una solución que ya está colocada en un contexto y que lo que hacemos es revisar esa pertinencia o esa adecuación con el entorno a un contexto diferente. Entonces, ¿qué hacemos con el Design Thinking? Evaluamos la performance de una solución y encontramos algunos puntos que nos permiten repensar esa solución o agregarle adecuaciones a esa solución. Podría ser uno de los casos. Lean Startup, ¿para qué se les ocurre que puede servir? Mapas de empatía para negocios innovadores, dice Carlos. Ahí también, Irving, dale, ¿querés abrir el micrófono? Sí, quería, más o menos estaba pensando una idea quizá referente a Lean Startup.
Por ejemplo, en el rubro agroindustrial, no podría ser, no sé, se me ocurre, una empresa agroindustrial, ¿no? Que quiere introducir quizá un fertilizante, un producto orgánico, ¿no? Que lo que va a hacer este producto es que va a mejorar la calidad del suelo sin afectar, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Ujú. Pero como no están seguros de si los agricultores van a estar dispuestos a pagar por un producto que quizás es un poco más caro que los fertilizantes tradicionales, entonces podemos hacer un producto mínimo viable para corroborar, ¿no? Si es que efectivamente ese producto va a ser aceptado por los agricultores en este caso. Un ejemplo quizá un poco sencillo, pero algo como para entenderlo. Exactamente. En Lean Startup, uno de los objetivos precisamente es poder validar las iniciativas, ¿sí? No es solo pensar una iniciativa, sino validarlas, poder aplicarlas y levantar evidencia que nos ayude a avanzar en el proceso. Jorge, perdón, que me quedó un par de comentarios antes que decían mapas de empatía para negocios innovadores. Ahí una aclaración, el mapa de empatía es solo una herramienta, no es una metodología en el sentido amplio, una herramienta. Acá hay una distinción que es importante hacer. Nosotros tenemos marcos metodológicos, ahora vamos a ver algunos, marcos metodológicos que nos permiten abordar distintas etapas o distintos pasos dentro del proceso de innovación. Y dentro de esos marcos metodológicos tenemos herramientas que nos permiten trabajar un aspecto específico de este proceso. Entonces, el mapa de empatía, por ejemplo, puede ser usado por distintos marcos metodológicos en distintos momentos del proceso con un objetivo específico que en general tiene que ver con mapear información que nosotros tenemos de los destinatarios de las soluciones o de los implicados en el proceso. ¿Para qué? Para entender esas expectativas que tienen las personas y poder traer esa información al proceso de diseño, ¿sí? Al proceso de resolución de problemas. Entonces, es importante, así, por ejemplo, el Canvas de modelo de negocio es una herramienta de una metodología que es el Business Model Design, o sea, el diseño de modelo de negocios es un proceso más grande y que usa el Canvas como una herramienta. Por ejemplo, el Customer Journey Map es una herramienta, es un mapa que nos permite precisamente recorrer la información que tenemos de lo que hace una persona y esa herramienta puede estar incluida dentro del Design Thinking, pero también dentro del Business Model Innovation, dentro del Lean Startup y nos puede servir para diferentes cosas. Acá Elena dice, con Lean Startup nos permite validar soluciones, el Business Model Canvas, exacto, no es una metodología, es una herramienta y Scrum es un marco de trabajo, es una metodología, correcto. Y esa metodología puede usar herramientas que están también usadas por otras metodologías. En el caso de Business Model Canvas también hablamos de propuesta de valor, correcto. La propuesta de valor o el trabajo en el diseño de propuestas de valor es una etapa dentro de un proceso y que puede estar abordada de distintas metodologías. Y estas herramientas, dice Jefferson, nos ayudan a comprobar la viabilidad del servicio del producto antes de comprometer más recursos. Correcto. Ese es uno de los objetivos, Jefferson, de estas metodologías en general. Es construir evidencias que nos permitan avanzar en el proceso de una manera un poquito menos incierta. ¿Sí? Es ir chequeando algunas cosas y asegurarnos que vamos por el camino correcto a partir de ese trabajo con las evidencias. Entonces, vuelvo a la presentación para que avancemos un poquito en esta lógica y entendamos para qué nos sirve cada marco metodológico y cómo lo podemos aplicar dentro del proceso de innovación abierta. Nosotros en general en un mapa de innovación o en un proyecto de innovación tenemos que cubrir dos campos que son muy, muy concretos. Un campo es el problema, definir el problema que tienen los clientes o los destinatarios de las soluciones y después tenemos que generar soluciones para esos clientes. Perdón, justo Jorge agregó, el hackathon es una herramienta, el hackathon en particular es una dinámica que está dentro de
de los procesos de innovación abierta. ¿Por qué digo que es una dinámica? Porque el hackathon puede hacer uso de metodologías o de marcos metodológicos diferentes. En general es una combinación, el hackathon suele usar una combinación de Lean Startup con algunas cositas de Design Thinking o con algunas cositas de Business Model Design, porque trabaja específicamente en la producción de experimentos, de MVPs o de pruebas de concepto que nos ayuden a validar rápidamente alguna solución. Pero el hackathon es digamos, una dinámica que se impone para poder trabajar y coordinar los esfuerzos y los recursos que están disponibles en un contexto. Después sobre eso también puedo facilitarles un pequeño apunte, por favor al equipo de Giro que me haga acordar, pero que tiene que ver con los espacios de innovación y con las dinámicas que se pueden poner en juego dentro de procesos de innovación. Pero volviendo un poquito a lo de los marcos metodológicos, lo que tenemos que resolver es esto, y en general el proceso de innovación va desde lo abstracto a lo concreto. Entonces, hay una primera instancia que es la definición de los problemas o la discusión de los problemas, que en general se suele aplicar Design Thinking, porque de todas las metodologías es la que más foco hace en el descubrimiento de los distintos componentes de problema dentro de un desafío de innovación, y ahí aparece esta idea de identificar los componentes de situación, construir la empatía con los usuarios, definir los problemas, idear algunos desafíos específicos sobre los que queremos trabajar, y ahí empieza un proceso que es el de experimentación a partir de esas ideas, que se puede conectar o que empieza a pasar hacia el espacio de las soluciones de los clientes. Entonces acá aparece una combinación, una primer articulación de metodologías que está asociada con esto del Lean Startup que veníamos hablando, que trabaja más con esta lógica experimental, ¿no? Con esta mirada de construir, medir y aprender, que es un poco lo que Elena planteaba en el chat, como de este ciclo iterativo para asegurarnos que la solución que estamos proponiendo funciona, y es un ciclo en donde trabajamos en la prefiguración de soluciones. Entonces, justo ahí Elena puso en el chat también la aclaración de dónde viene la idea del hackathon, que es trabajar en construir cosas a nivel funcional. Entonces trabajamos con esta idea del MVP, del producto mínimo viable, dentro de la experimentación, y precisamente el Lean Startup tiene esta mirada experimental. Lo que trabaja tanto Steve Blank como Eric Ries es esta idea de, para estar seguro de que esto que yo estoy haciendo sirve, la única manera es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica implica interactuar con los beneficiarios o los destinatarios de esas soluciones. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es diseñar un experimento. Y ese experimento tiene que ser testeado con usuarios reales, y eso es lo que me va a dar información a mí para repensar la solución. Entonces, puedo correr varios ciclos de experimentación, voy a poder continuar varias veces, y va a haber un punto en donde yo puedo definir si voy a cambiar de idea o voy a continuar con esta solución y voy a generar ciclos evolutivos de esa misma solución. Fíjense que estamos avanzando hacia las soluciones para los clientes, y después viene una etapa en la que ya definí ese producto, en donde yo ya tengo suficientes evidencias de que ese producto, de que esa solución puede funcionar en ese entorno, y por lo tanto puedo avanzar en la concreción de esa solución en el tiempo y el despliegue de la solución en el tiempo. Y ahí aparece este otro paquete metodológico que es Agile, en particular una metodología que planteaba Elena en el chat, que es Scrum. Scrum es una metodología dentro de esta rama Agile, que precisamente trabaja con estas herramientas, un backlog de producto, una planificación, los sprints, cosas que ustedes vieron. Me aclaran si hay algo que estoy hablando que no conocen, y lo puedo explicar un poquito mejor. Pero trabajamos con estos sprints y tenemos estas revisiones y ampliaciones
para lograr productos que son lanzables o componentes o features o partes de ese producto que yo puedo ya poner en producción y que puede utilizar este grupo de destinatarios al que quiero entregar esta solución. Entonces, fíjense que en esta lógica no voy a tener una única metodología que me sirve para todo el proceso de innovación. Si bien es cierto que yo podría trabajar con una sola metodología, la combinación de metodologías es la que me permite sacarle mayor jugo al proceso de innovación porque puedo utilizar esa metodología específica para un momento, para una etapa particular que me entrega mucha más información para el proceso de innovación. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que yo puedo utilizar o elegir una metodología para explorar el problema, cambiar de metodología cuando tengo que definir cuál es el producto que yo voy a utilizar, el producto o la solución que yo voy a impulsar dentro de ese contexto en particular, y finalmente elegir otra metodología en función de cómo voy a entregar ese producto de manera correcta. Y esto tiene que ver también con el tipo de solución que yo estoy impulsando. Por ejemplo, este recorrido que se muestra acá es un recorrido que planteó una consultora de tecnología que se llama Gartner, que probablemente los que estén metidos en el mundo tecnológico la conozcan, por lo menos de nombre, pero este recorrido aplica muy bien a lo que son productos digitales, a soluciones digitales para problemas organizacionales. Ahora, si yo tengo como desafío un desafío de política pública, por ejemplo, probablemente la solución no sea una solución digital. Y entonces el Agile o esta rama de Agile asociada con Scrum no es tan adecuada porque yo no tengo un producto que construir, sino más bien que tengo que estructurar un proceso. Entonces, quizás en vez de Scrum, elijo trabajar con Kanban, que es otra metodología que está asociada con distintos procesos que pueden tener ciclos un poco más largos y que coordinan distintas acciones que no necesariamente se traducen en un producto físico o en un producto digital. Este tipo de estructuras de cómo pienso las etapas del proceso de innovación abierta me ayudan también a pensar distintas estrategias metodológicas para las partes que tengo que ir resolviendo en el proceso. Entonces, por ejemplo, si tengo organizaciones que quieren trabajar en un desafío, pero yo no tengo claro cuál es el desafío, puedo aplicar Design Thinking, puedo hacer una pequeña investigación utilizando esta metodología para tener más claridad respecto de cuáles son los problemas que realmente vale la pena resolver y trabajar en esa exploración del problema de una manera más profunda y más estratégica, acordando también entre las partes que van a formar, digamos, esta alianza de innovación abierta, cuáles son las características de ese problema. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, sí lo estamos viendo. Sí, está bien. Bien, perfecto. Genial. Bien, entonces, un poco en esta lógica, decimos que cualquier proceso de innovación tiene que trabajar en paralelo en dos cosas diferentes. En particular, los procesos de innovación abierta enfatizan mucho más en esto, que es, tienen que definir un problema, tienen que trabajar en una solución y tienen que trabajar en el escalado, el crecimiento y digamos, el despliegue de estas soluciones en el tiempo. Y al mismo tiempo tienen que construir atractivo este fit. En Lean Startup se habla del problem solution fit, ¿no? Del encaje o del engarce entre el problema que yo tengo y la solución que voy a entregar. Tengo que construir también definiciones que están asociadas con la viabilidad de esa solución en el tiempo, es decir, cómo voy a sostener esa solución más allá del primer lanzamiento, cómo voy a conseguir los recursos, cómo me voy a asegurar que esa solución esté disponible para las personas durante todo el tiempo que necesito trabajar en ese tipo de soluciones. Y también tengo que
construir factibilidad, cómo voy a asegurarme los recursos técnicos que me van a permitir mantener esta solución vigente en el tiempo, ¿sí? Y disponible en el tiempo. Entonces, en esta lógica, este proceso que decíamos recién de explorar el problema, pensar soluciones y entregar esas soluciones se hace un poquito más complejo. Y lo que podríamos ver es que el design thinking que decíamos nos sirve para explorar el problema, puede llegar a una primera definición de las soluciones, es decir, puede extenderse hasta la construcción y la validación de primeros prototipos que nos ayudan a trabajar en esas soluciones, pero al mismo tiempo esta metodología se solapa parcialmente con las etapas de Lean Startup o con el abordaje de Lean Startup, que trabaja específicamente en esas soluciones. Entonces podríamos decir que tenemos una especie de posta, ¿no? De carrera de postas. El design thinking nos lleva hasta un lugar, hasta un momento en el que se definen determinadas características, y es ahí donde el Lean Startup puede tomar esa posta e iterar varias veces para asegurarnos que ese producto, que esa solución que nosotros estamos pensando es la solución correcta para ese problema y para ese segmento de clientes o de destinatarios en los que queremos trabajar. Y después podríamos combinar, por ejemplo, con otra metodología, otro marco metodológico que se llama Business Model Innovation, que trabaja específicamente en el escalado de esa solución en el tiempo, explorando distintos modelos de negocio que sean aplicables a esa solución, modelos de monetización que nos permitan recuperar recursos para hacer viable y escalable esa solución en el tiempo, y que nos ayuden a validar ese modelo de negocio en sus distintas versiones para, precisamente para poder mantener ese modelo de negocio vigente, ¿no? Sostenido en ese tiempo. Y finalmente, podemos tener el paquete Agile en general. Acá en Agile podríamos tener distintas frameworks de trabajo específicos, como decía, los dos más conocidos son Scrum y Kanban, pero son parte de esta lógica Agile que trabaja en ciclos cortos de iteración sobre el producto para mantener un feedback de información y de realimentación entre el producto que tenemos disponible o la solución que tenemos disponible en un entorno y las versiones evolutivas de esa solución en el tiempo. Lo que hacemos es, de alguna forma, transitar de vuelta esta exploración del problema, la definición del producto, la definición del modelo de negocio y la construcción de ese producto, de esa solución en el tiempo, de una manera coordinada con distintos marcos metodológicos. Fíjense que yo acá estoy hablando exclusivamente de etapas, de procesos y de herramientas o de paquetes de herramientas que nos acompañan en la definición o en el pasaje de todo este recorrido. Entonces, esta idea de que los frameworks nos vienen a apoyar a los equipos de trabajo en la estructuración del proceso de innovación y en la orientación de la energía de las personas hacia la identificación de una solución, hacia el modelo de búsqueda de soluciones y de productos concretos que nosotros podemos probar en un entorno cambiante, asociado a esta exploración activa del entorno y del aprovechamiento de los recursos que tienen las organizaciones. Pero fíjense que todos estos marcos metodológicos, de alguna forma decimos que esto nos puede ayudar a pasar de la confusión a la innovación, pero todos estos marcos metodológicos tienen en común esta idea del mindset. Este mindset que hablábamos más temprano, la idea de tener una mentalidad común, unos componentes culturales que ayudan a las personas a incorporarse a estos procesos de innovación abierta, es un mindset común. Entonces, de alguna forma, estos dos pomitos que yo presentaba con la analogía
son dos pomos que requieren de dos esfuerzos diferentes. El mindset es algo que nos va a llevar más tiempo desarrollar, pero que una vez que está, digamos, desplegado en un determinado entorno, va a ser compatible con muchos frameworks de trabajo diferentes. Y los frameworks de trabajo, los marcos metodológicos, son, por decirlo así, intercambiables o son reemplazables dentro de un paraguas de mindset relativamente común. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo equipos que ya están inmersos en esta mentalidad, en esta manera de trabajar, el cambio de marco metodológico de trabajo va a tener una curva de aprendizaje mucho menor que la primera vez que yo incorporo un marco de trabajo. Entonces, un poco en esta lógica, lo que quería también mencionar es que ustedes vieron algunas metodologías en clases anteriores y yo hoy presenté quizás algunas similares a las que ya vieron y otras nuevas, pero hay muchas más metodologías que están dentro de este mismo paraguas de metodologías ágiles. Este es un diagrama que desarrolló un consultor de Deloitte que se llama Christopher Webb y lo llama el paisaje ágil para mostrar distintos caminos metodológicos y distintos abordajes metodológicos que son compatibles dentro de este mismo mindset. No sé si logran reconocer alguno en el cuadro. Después, cuando les comparta la presentación, van a poderlo ver más en detalle, pero Design Thinking es esta línea roja, por ejemplo, que empieza por aquí. Ven en la etapa de iniciación del proceso. Este mapa se construye en la lógica del despliegue de un proyecto de innovación. La iniciación tiene que ver con el descubrimiento de problemas y con la exploración de las instancias de contexto de esos procesos de innovación, el descubrimiento del tipo de condiciones que tiene que cumplir la solución que se va a plantear, la entrega de esa solución en el tiempo y el despliegue de la solución una vez que ya está confirmada su validez, y al mismo tiempo, en paralelo, aparece las necesidades de escalado, de poder ir ampliando la cantidad de personas que participan de esos procesos y la cantidad de áreas de una organización que participan de esas metodologías, y obviamente las cuestiones de liderazgo asociado con la coordinación de estas acciones. Entonces decía, Design Thinking es esta línea que vemos acá en rojo, Scrum, que es otra de las metodologías que ustedes vieron o que mencionaban recién en el chat, es esta línea azul, y fíjense que está ubicado en la etapa de entrega del producto, mientras que el Design Thinking empieza en la iniciación y atraviesa el descubrimiento y llega hasta la entrega del producto. Y de alguna forma este mapa intenta desarrollar aún más esta idea que yo les planteaba de la posta, ¿no? Usando esta analogía de las estaciones del metro, yo puedo cambiar, hay estaciones en donde puedo cambiar de metodología, puedo cambiar de framework de trabajo, y precisamente puedo cambiar porque comparto el mindset, porque la predisposición, la mentalidad que necesito para trabajar con estas metodologías es la misma. Entonces puedo, con un esfuerzo menor, impulsar a ese equipo con un marco metodológico que me permite acompañar el proceso de trabajo asociándolo al tipo de resultado que quiero obtener. Entonces tengo, por ejemplo, Kanban de vuelta. Kanban es esta línea verde que aparece acá, que decía es otra metodología que yo les mencionaba. Lean Manufacturing es esta línea lila que recorre un poco todo el proceso. De vuelta, esta idea de la metodología es una estructura de etapas de trabajo con un maletín de herramientas que me ayuda a atravesar esa etapa del proceso de desarrollo. ¿Cómo esto se aplica a los procesos de innovación abierta? En general, trabajando en la estructura, en la definición metodológica de cómo se van a abordar esos desafíos
y conversando, discutiendo con las organizaciones que forman parte de esa alianza de innovación abierta, cuál es el abordaje metodológico que resulta más adecuado para el tipo de solución que queremos obtener en un determinado proceso. Esto probablemente lo hayan visto en la introducción o en las clases anteriores, pero los procesos de innovación abierta requieren de muchísima coordinación entre las partes y por lo tanto esa coordinación tiene que, si se quiere, hablar un lenguaje común, trabajar con alguna herramienta que les permita colaborar y que le permita tender puentes entre las distintas lógicas, dinámicas, culturas que tienen las organizaciones. En particular, estas metodologías son todas metodologías que trabajan con esa coordinación y que trabajan con esa expectativa de alineación de visiones, de modelos de negocios, de definiciones organizacionales, de definiciones de maneras de entregar el producto y de trabajar con este tipo de soluciones. No sé cuántas de estas metodologías ustedes oyeron mencionar o trabajaron anteriormente. No sé si quieren decir en el chat qué otras metodologías ustedes escucharon asociadas a los procesos de innovación abierta, más allá de las que mencionamos, ¿no? Haciendo un raconto un poco de las que mencionamos, hablamos de Design Thinking, de Lean Startup, de Business Model Design, de MVP como instrumento, el hackathon como dinámica, hablamos de Agile, hablamos de Kanban, hablamos de Scrum. No sé qué otra escucharon hablar. Voy a dejar de compartir un segundo. No sé si alguno estaba intentando ver algo en este mapa. ¿Se les ocurre alguna otra metodología que, que hayan oído hablar asociada a este tipo de procesos? Vuelvo entonces a la presentación, solo para hacer un poquito más de foco en estas otras metodologías que les mencionaba. Este mapa, de vuelta hago a Nelly dice incubadoras aceleradoras. En realidad las incubadoras y las aceleradoras no son una metodología, sino que son espacios, es esta distinción que yo les mencionaba, son espacios que establecen dinámicas y que hacen uso de estas metodologías para acompañar a los proyectos. La incubación y la aceleración es un espacio en el cual un proyecto determinado puede desplegar su proceso de desarrollo de soluciones acompañado de una serie de recursos que le permite reducir la incertidumbre o acelerar su proceso precisamente de desarrollo porque tiene estos catalizadores o estos mentores, este acompañamiento, este soporte de una organización que lo ayuda a avanzar en el desafío de innovación. Desafíos de innovación, sí. Bueno, los desafíos son los llamados, las convocatorias de innovación abierta que se suelen utilizar para poder convocar a los actores, pero en términos de marco metodológico siempre se apoyan en una estructura de trabajo. Muchas veces la estructura de trabajo va cambiando a medida que van pasando de una etapa a la otra. Sí, hay una metodología, Irving dice hay una metodología Agile, sí, hay una metodología que se llama Agile Modeling, acá por ejemplo, Scrum está dentro de Agile. Con Agile en particular, con el nombre Agile, pasa una cosa similar con esta idea de metodologías ágiles,
Agile, no sé cuánto vieron de Agile, pero Agile nace del desarrollo de software y nace con un manifiesto. El manifiesto ágil es un manifiesto conceptual que plantea una manera diferente de construir software. El manifiesto ágil se publica en 2001 en un grupo de programadores, saca ese manifiesto que dice, a partir de ahora nosotros creemos que la manera de construir software tiene estas características, y por eso se habla de Agile en general, pero después ese manifiesto conceptual se estructura metodológicamente en varias metodologías diferentes. Una que es Scrum, que es esta que ustedes ya vieron y que Elena mencionaba en el chat, que tiene ciclos de planificación ágil, que se trabaja en sprints, en ciclos cortos de entre 2 y 4 semanas, en equipos de entre 8 y 12 personas, que tiene unos instrumentos específicos que sirven para estructurar ese proceso de trabajo y obtener resultados en 2 semanas, pero que está muy asociado al desarrollo de software, que tiene que ver con el desarrollo de software en sí mismo. Y otra metodología que entra dentro de esta lógica Agile, pero que es distinta y que tiene otro origen, es Kanban, que viene del Lean Manufacturing, que viene de esta, digamos, raíz japonesa de los métodos de trabajo y que está asociada con la organización de las tareas en equipos de trabajo ágiles y no tiene estos ciclos de 2 a 4 semanas tan definidos, pero sí tiene ciclos cortos de trabajo en el que hay que entregar resultados, ¿sí? Sirve más para flujos de desarrollo que son más continuos y que tienen que ver con mejora continua o con procesos más que con productos. Pero es esa otra metodología. Hay Kaizen, que es una metodología que ustedes deben haber escuchado asociada a la mejora de la calidad en particular, tiene un componente ágil, quizás no es en sí misma una gran metodología, pero fíjense dónde está ubicada. Kaizen es esta línea azul que aparece acá, está asociada con la mejora del producto, exactamente, con mejora continua y con este caso en particular. Si quieren ver o si quieren que hablemos de algunos ejemplos, no sé si tengo tanto tiempo para buscar la presentación, pero algún ejemplo en procesos de innovación abierta, podemos encontrar esfuerzos que están organizados en etapas. Entonces, el primer esfuerzo es trabajar con, sí, ejemplos de los que haya participado. Perfecto, voy a contar algunos. Hay una primera etapa que es definir precisamente el reto, ¿no? Esto que dice Elena en el chat, dice, ¿cuál es el reto en innovación abierta? Y la definición del reto en sí mismo es todo un proceso que requiere de un análisis conjunto. Entonces, voy a contar un caso de un proceso de innovación abierta que tenía que ver con salud. Entonces, trabajamos en la primera etapa con una metodología que se llama Design Research, que es como un apéndice asociado al Design Thinking, en donde hicimos una investigación a través de entrevistas con actores relevantes de ese proceso, y esas entrevistas nos llevaron a identificar todos los problemas que tenía el sistema para transformarlo en un desafío que sea accionable a partir de soluciones tecnológicas que estuvieran disponibles en el entorno. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era desarrollar una única solución desde cero, sino aprovechar desarrollos que ya existían y potenciarlos a partir del vínculo con estas organizaciones. Entonces, hubo toda una primera etapa que fue el diseño del reto, el diseño de ese desafío, y ese desafío fue estructurado a partir de la información de los propios actores involucrados. Una vez que teníamos el reto, se abre una convocatoria de soluciones tecnológicas, de startups con soluciones tecnológicas disponibles que pudieran atacar partes de ese reto. En una segunda etapa, lo que hicimos fue, una vez que se seleccionaron las startups, trabajar con esas startups de manera colaborativa junto con las instituciones que estaban involucradas en la definición del reto
para pensar cómo esos componentes tecnológicos que cada una de estas organizaciones tenía podía contribuir o podía integrarse en una solución que sirviera a esas instituciones. Y durante esa etapa trabajamos, por ejemplo, con una metodología más parecida al Kanban, ¿no? De ir identificando alternativas de solución y de probar conceptualmente algunas de estas soluciones. Esta etapa terminó en la definición de un producto mínimo viable, en un MVP, que fue validado con esas instituciones en una instancia conceptual. Y el objetivo de esa etapa era identificar una posible solución para diseñar un experimento que pudiéramos lanzar en un corto plazo. Entonces, en esa tercera etapa, que era una vez que ya teníamos la solución, trabajar en la implementación, en una prueba piloto, lo que se hizo fue pasar a una lógica de trabajo más asociada con el Scrum. ¿Por qué? Porque ya estaba definida la solución y lo que teníamos que encontrar eran los componentes adecuables. Entonces, de alguna forma, fíjense que ahí usamos 3 marcos metodológicos distintos en 3 momentos diferentes, con organizaciones y con personas distintas en cada una de esas etapas. No sé si ahí se entiende un poquito más esta idea de la articulación de metodologías. ¿Me siguen? Genial. Sobre este caso en particular, si quieren, después les puedo buscar algo más de información. Lena, si me haces acordar, les puedo compartir algo más de información sobre estos desafíos. Otro caso diferente podría ser desarrollar una solución digital específica para un caso. Entonces ahí podemos usar, por ejemplo, en otro caso estaba trabajando con un banco. El banco tenía desafíos técnicos dentro de la organización. Ahí les cuento, Wilson, la solución. Termino este ejemplo del banco y les cuento algunas soluciones. Este banco tenía desafíos técnicos que tenía que resolver dentro de esa solución. Entonces se armó una estructura de desafíos articulados alrededor de distintos componentes de problemas que tenía el banco, operativos, de negocios, etcétera, etcétera. Se hizo un hackathon, es esta dinámica que ustedes plantearon, convocando a emprendedores, a estudiantes, a docentes, a consultores dentro del ecosistema, que pudieran colaborar en la interpretación de estos problemas y el trabajo de esas soluciones. Ese hackathon fue alimentado con tendencias tecnológicas y con herramientas exploratorias, y al final de esa jornada se identificaron un conjunto de soluciones que después pasó a un comité de selección del mismo banco para ver cuáles de esas soluciones podían ser viables para la modalidad por muchos temas de seguridad y de estructura, digamos, de sistema que tenía el banco, que no era tan fácil de incorporar otras soluciones, cuáles eran las más viables y con cuáles se podían hacer alguna prueba piloto. Este es otro ejemplo que se utilizó un mecanismo diferente de innovación abierta. Vuelvo al ejemplo de salud, la solución práctica al problema de Wilson. Lo que se planteó en ese caso en particular fue una solución digital que tenía 3 componentes articulados. Un componente, el primero era una plataforma de gestión de información en salud. Un segundo componente era un bot, digamos, un sistema que trabajaba con la interpretación del lenguaje natural para poder procesar grandes volúmenes de información y estructurar información, por ejemplo, de las fichas clínicas de distintos pacientes para entrenar algoritmos que ayudaran a tomar decisiones de un sistema hospitalario. Y una tercera solución que tenía que ver con digamos, con la salida de esos desafíos, perdón, de esas definiciones, de esas decisiones, e buscar información en el entorno y traer esa información que estaba disponible en el entorno para poder generar reportes
que fundamentaran esas soluciones o esas propuestas de solución para el sistema. Entonces había como todo un sistema articulado que permitía trabajar en eso, se corrió una primera prueba piloto, al final el sistema por distintos motivos no lo pudieron implementar tal cual se pensó, pero hubo como avances parciales en esa lógica. Elena está preguntando cuáles son otros mecanismos como los desafíos, los hackathon, Venture Builder, Venture Client. Hay varias modalidades para innovación abierta. Una es la del desafío abierto, que es lo que plantea Elena, que es una empresa o una organización, tiene un desafío técnico específico y lo que dice es, llamo a concurso abierto a quien tenga una solución que pueda ser aplicable a esto y si vos me traes una solución que es aplicable, de alguna forma negociamos un contrato. Y es casi como un concurso en el sentido amplio, pero el objetivo es atraer actores diferentes. Puede ser el oferente de ese desafío, puede ser una universidad, puede ser una empresa, puede ser una startup, puede ser un individuo que en su casa se pone a desarrollar como hobby y que puede tener una solución válida para eso, y en general están asociados con acelerar el proceso de incorporación de tecnologías a organizaciones, la mayoría de las veces corporativas. El hackathon es un mecanismo diferente porque lo que hace es convocar a una comunidad y trabajar las soluciones en comunidad y muchas veces se plantea como una dinámica de competencias, de cooperación y competencia al mismo tiempo. Entonces cooperamos entre distintos actores, pero competimos porque hay un ganador en este hackathon o hay algunos ganadores y eso estimula un poquito también y acelera el pensamiento cruzado, el pensamiento creativo. Los venture buildings en realidad es diferente porque trabajan en la coordinación entre potenciales usuarios y oferentes de tecnología y se apoyan en intermediarios. Hay una organización que funciona por decirlo así, de matchmaker, ¿no? Trae las distintas partes y arma las relaciones y los vínculos para que trabajen durante un proceso piloto, durante un tiempo, de manera conjunta. El ejemplo que contaba de salud tenía esta lógica del Venture Builder, había una organización que fue la que hizo de alguna manera la convocatoria cruzada de los dos tipos de organizaciones, las corporaciones y las instituciones de salud, y por el otro lado los startups, y construyó ese vínculo y el espacio de trabajo que nos permitió trabajar durante ese proceso en el desafío. Los Venture Client es parecido a lo de los desafíos, pero asociados con recompensas para armar alianzas y trabajar con ese tipo de dinámicas de cooperación. Irving pide algún libro que recomiende para poder revisar. ¿Un libro sobre qué? ¿Sobre metodologías o sobre innovación abierta o sobre qué? Les puedo pasar igual algo de bibliografía, ya les compartimos, después supongo que lo van a subir o no sé si ya está subido al campus, un apunte que habla un poquito de esta combinación de metodologías para poder abordar procesos más concretos. Ahí hay bibliografía citada, en ese artículo hay bibliografía citada que ustedes pueden seguir explorando, pero Irving, si querés comentar sobre qué cosa en particular, puedo preparar un listadito también de bibliografía más específica. Y Lena pregunta resultados de los casos en que haya participado. La mayoría yo los seguí hasta que había pruebas piloto. El proceso en general tiene que ver con el pasaje de las soluciones. Empieza siempre por un producto mínimo viable o una prueba de concepto, que son los resultados de estos procesos de innovación abierta. Y una vez que se pasa esa prueba de concepto o ese producto mínimo viable, se pasa a una etapa de prueba piloto en donde ya se empieza a desplegar la solución en un contexto real y se empiezan a tomar datos reales de los casos o de los contextos de aplicación, y eso va retroalimentándose en ciclos cortos. Se trabaja mucho con Scrum en ese tipo de situaciones para estabilizar la solución de manera que se adecue a las necesidades específicas de la institución en donde se está ejecutando. Entonces, hay un caso en Chile que se hizo una prueba piloto con un hospital
en donde se combinaban soluciones de 3 empresas, de 3 startups que se estaban alineando, y esa prueba piloto llevó un año, para que se den una idea del tiempo. O sea, el proceso de innovación abierta se corrió en unos, diría, 6, 8 meses hasta identificar la solución, pero después la prueba piloto estuvo corriendo durante un año, y en esa prueba piloto obviamente se descartaron partes de esa solución propuesta y se ampliaron partes que no estaban consideradas en el momento inicial. En ese caso fueron soluciones digitales para gestión de información clínica. Entonces ese proceso está haciendo, de hecho, este año creo que está terminando de estabilizarse y va a estar operativo completamente el año que viene. Porque son todos también procesos relativamente recientes. Eso es interesante también, que es que la lógica de la innovación abierta no tiene tanto tiempo en el contexto, debe tener unos 6, 7 años, por decirlo así, en Latinoamérica, y recién estamos viendo los primeros resultados. Irving, ¿abriste el micrófono? ¿Querés preguntar algo? Igual, si me permites, Paulina, y gracias por los ejemplos. Por ejemplo, volviendo al tema de la hackathon, ya teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este grupo se va a desarrollar una hackathon enfocada a temas de turismo, donde está el gobierno, está la parte empresarial y sobre todo la parte de la universidad desde la incubadora, ¿no? Que trabaja con varios emprendedores. ¿Cómo maximizar de repente el aporte o el impacto? Una de las preguntas, por ejemplo, que se dieron en las sesiones anteriores fue cómo nosotros desde el gobierno podemos de repente, ¿no? O incluso si leíste ahora, preguntaban, ¿no? ¿Cómo pasar de estos prototipos a algo más tangible, algo más común? De repente, si me captas un poco, de hecho, varias preguntas en una, ¿cómo puedes de repente aclarar un poco más el panorama? Seguro. El pasaje de producto digamos, de idea a producto final. Estoy buscando un gráfico, a ver si lo encuentro rápido. Tiene como varias etapas. Entonces, esas etapas nos permiten pasar, por decirlo así, de la idea a una solución estabilizada. Esas ideas, a ver, denme un segundito que creo que les puedo compartir. Acá está la presentación. Me voy a detener un segundo y después, si quieren, les puedo compartir este slide o se los puedo agregar en la presentación. Esperen que estoy ejecutando mal la presentación. Ahí va. Sí. No me deja compartir la pantalla que corresponde. Ahí, a ver. Ahí les comparto pantalla de nuevo. El pasaje, como decía, voy a pasar rápido, de las ideas a los productos, tiene un poco este recorrido, y en los procesos de innovación abierta se trabaja un poco en esta lógica. El primer paquete, por decirlo así, es la idea de maquetas o como de pruebas en papel, los modelos en papel, los modelos rápidos, los prototipos rápidos. Una segunda etapa es la prueba de concepto, donde ya tengo una construcción de esa solución. Recién mencionaba Diana esta mirada de proyectos turísticos. La prueba de concepto es, por ejemplo, podría ser un folleto o alguna validación técnica de cómo funcionaría un sistema nuevo que se propone dentro de una institución o de una organización o de un contexto para estimular el turismo. Después puede haber prototipos, lo que mencionaba, la prueba piloto, el producto mínimo viable y el producto final. Y fíjense que eso se estructura o se ejecuta en distintos entornos. Hay un entorno que tiene que ver con el laboratorio, con el espacio cuidado, controlado, y yo puedo hacer pruebas dentro de un espacio controlado sin tener contacto con clientes reales o con destinatarios reales, y un entorno real o de mercado en donde ya pongo a prueba determinadas soluciones. Fíjense que esto se solapa, porque, por ejemplo, un prototipo o una prueba de concepto también lo podría probar
en un entorno real, pero tienen objetivos diferentes. Esta evolución de la idea, acá tendríamos en esta esquina las ideas y acá en esta esquina el producto final o la solución final, este pasaje es un pasaje que hay que acompañar en el proceso de innovación abierta, porque cuando yo traigo soluciones parciales o componentes de solución, puede que esté trayendo también algunas cosas que quedan fuera de los problemas que quiero atender. Entonces tengo que pulir, tengo que despejar esas soluciones en el tiempo. Voy a dejar de compartir, así no extiendo mucho la presentación, pero la idea es que ese proceso es el que nos va a permitir poner en marcha las soluciones en cualquier tipo de desafío y en cualquier contexto. El objetivo es entender a qué llamamos prueba piloto, producto mínimo viable, producto prototipo, prueba de concepto en cada una de las situaciones en las que estamos trabajando. No sé si, Diana, estoy respondiendo un poco a tu consulta y a las inquietudes que se plantearon antes. Yo creo que sí, Paulina, igual seguro poder reformularlo para una siguiente actividad, pero está bien esa precisión que acabas de hacer, ¿no? Parece todo lo mismo, prototipo, MVP, Pero no es demás, lo mismo. pero exactamente. Exactamente. No es lo mismo. Bien, nos quedan 5 minutos, por ahí me extendí un poco, pero no sé si tienen otras dudas, preguntas o comentarios que quieran hacer. A ver si los participantes tienen alguna duda o un comentario o quieren agregar algo a la presentación de Paulina para ya dar por finalizada la sesión del día de hoy. Bien, me parece que logré confundirlos lo suficiente como para que no tengan más dudas. ¿Te parece que quedaron bien informados? Igual, de todo agradecemos a Paulina. Bueno, ahí tiene una consulta de Javier. ¿Cuál Sí, ¿cuál sería? sería el ejemplo práctico de una hackathon llevada a un grupo de emprendedores tradicionales? Por ejemplo, vamos a tomar el caso que mencionaba Diana de innovación en turismo. Entonces, hay una organización que hace la convocatoria a la hackathon. Esa organización puede ser el Estado, puede ser una organización intermedia, una incubadora, una universidad que está colaborando con el contexto y que lo que hace es ayudar a los, por ejemplo, a los productores de turismo a definir cuáles son los desafíos que necesitan resolverse. Después se da vuelta y convoca a los distintos actores a la hackathon y en la hackathon se reúnen un montón de personas y se definen productos mínimos viables. Es algo bastante típico y hay una prueba de concepto. La prueba de concepto es un papel, un PowerPoint, un pitch. Eso es una prueba de concepto porque es algo que nos permite validar si esta idea que nosotros tenemos conceptualmente tiene asidero y está conectada con las necesidades de los productores. Entonces, supongamos que tenemos el OK, el paso siguiente, ¿cuál sería? Sentar, reunir al equipo que hizo la propuesta más interesante o más adecuada para el contexto con los productores para que desarrollen esa idea por ejemplo, en un diagrama de flujo de proceso porque se puede ejecutar en el tiempo. Entonces, eso podría ser un prototipo. Ahora, ese prototipo para pasar a la siguiente instancia tiene que transformarse en un producto mínimo viable y muchas veces en proceso la manera de ejecutar eso es haciendo una prueba piloto. Voy a inventar, pero tomamos un hotel, una empresa de transporte y un oferente de experiencias turísticas y hacemos un piloto entre esos 3 actores con un grupo de turistas particular y evaluamos cómo fue esa situación, cómo fue esa propuesta de trabajo. Y si la propuesta de trabajo funcionó, podemos ir incorporando otras organizaciones dentro del mismo flujo hasta que equilibramos o ecualizamos todos los componentes de la solución y terminamos desplegándola en el entorno. Entonces, ¿cómo pasamos de el resultado de un hackathon a una implementación de la innovación y haciéndola crecer por etapas y trabajando junto con los actores
que tienen que implementarla, porque yo siempre digo que en innovación, el proceso, en general hablamos de innovación hasta llegar a la idea o a la solución, a la definición de la solución, pero la verdadera innovación ocurre en la ejecución de esa innovación. Y el cambio que hay de esa solución en la implementación es muy grande. Entonces, tenemos que acompañar también el proceso de ejecución de la innovación para asegurarnos que es adecuado para las partes que están poniéndose en juego en ese proceso. Después, Carlos dice, ¿qué sugerencias darías para la organización del hackathon? Para mí la mayor sugerencia es tomarse el tiempo para definir muy concienzudamente cuáles son los desafíos que se quieren resolver, porque tengan en cuenta que ustedes cuando hacen el llamado a la hackathon van a convocar a un montón de actores con llamémoslo un anzuelo, que es ese desafío. Y si el desafío no está bien definido, todo el esfuerzo de esas 48 horas de innovación puede darse a pérdida, porque al final estaba mal enfocado. Entonces creo que la definición del desafío es la principal recomendación, dedicarle tiempo a eso. Parece fácil, pero no es fácil y requiere de muchísima colaboración entre los actores que van a trabajar en ese desafío. Ahí Lena confirma un poco esta recomendación. No sé si estás tomando nota, pero es un poco esa misma línea. Muy bien, bueno, no tenemos más preguntas, creo que por el momento, aunque Elena, bueno, una última comentario de Wilson, que El próximo dice, tema consideramos tecnificación, sistematización de la producción en agroexportación. Bien, bien. Como para muy bien, seguir, me quedo pensando igual en eso, pero está muy bien. ya, muy bien, entonces damos nuevamente el agradecimiento a la Magíster Paulina por la sesión, acompañarnos en la sesión del día de hoy, y asimismo a todos los participantes que han estado interactuando con sus preguntas y comentarios. Y para el cierre, quisiéramos solicitar a los que tengan cámara que puedan prender su cámara para una foto final. Bien, mientras esperamos que enciendan sus cámaras. A la cuenta de 3, 2, 1 y... A ver, otra más porque se conectaron recién. 3, 2, 1 y listo. Correcto. Gracias a todos por su tiempo, a la magistra Paulina, y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Disculpe, la Buenas siguiente noches a sesión Muchísimas todos. es gracias a todos. mañana, ¿verdad? Disculpe. Buenas noches. Hola, estimado David, para Sí, tenerlo presente aquí con el equipo, la siguiente sesión es para el día de mañana, ¿verdad? sí, lo voy a coordinar ahorita confirmo con Diana y con el equipo y te comunicamos en un momento. Perfecto, gracias. Buenas noches. Ya, muy bien. Buenas noches a todos, cuídense. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, que siga muy bien.